En este caso, el nuevo, la reflexión de dicho triángulo. Y como podemos ver, dicho triángulo es el mismo reflejado, aunque en sentido contrario, pero dentro del eje Y. Vamos a continuar con el tema de transformaciones isonométricas. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la reflexión o simetría axial. Cuando habla de simetría habla de igualdad. Entonces, pero ahora la reflexión viene a ser un reflejo, o sea, como un espejo. En este caso, es como decir que esta mano está enfocada aquí, en un eje, y se refleja en el otro eje. Entonces, si vemos aquí en la figura, vemos este triángulo que está en el cuadrante 2, y en este caso, según las coordenadas que aquí se indican, por ejemplo, el punto A está en la coordenada negativo 1 del eje X y 3 del eje Y, aquí justamente. Entonces vemos ahora el punto B se encuentra en la coordenada negativo 3, 1, 2, 3 del eje X, y luego vemos en el 1 positivo del Y. Ahora vemos también la coordenada del punto C. C se encuentra en el negativo 2. Contamos 1, 2, aquí a 2 arriba, pero está en el 5. Entonces, ahora tomamos 5 en el Y positivo. 1, 2, 3, 4, 5 positivo, está el C. ¿Qué significa en este caso una reflexión? La reflexión se da en base a los ejes, ya sea el eje Y o el eje X. Y en este caso, el reflejo, si tomamos en Y, entonces el reflejo de este triángulo se daría aquí. Entonces, por ejemplo, si hemos tomado el punto A, entonces de igual forma se tomó el punto negativo 1 y positivo 3, entonces aquí mismo ahora lo contrario sería positivo 1, entonces vamos a marcar el punto positivo 1, luego me dice también que el punto B se encuentra en el negativo 3, entonces lo contrario sería positivo 3 y está en el Y1, en el Y1, entonces pongo en el Y1. Luego de esto me toca el punto C, entonces el punto C se encuentra en el negativo 2, cuento 1, 2, pero en positivo, y ahora Y en Y5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya me encuentro y ahora voy a marcar los puntos, unir los puntos para que poder determinar, en este caso, el nuevo, la reflexión de dicho triángulo. Y como podemos ver, dicho triángulo es el mismo reflejado, aunque en sentido contrario, pero dentro del eje Y. Haremos la simetría axial o la reflexión en el eje X. Entonces, esto se va a dar, este triángulo va a ser su reflejo, pero en el tercer cuadrante, teniendo en cuenta, por lo tanto, que el gráfico se trasladaría aquí a este sector del tercer cuadrante. Por lo tanto, tomamos el punto A que se encuentra al 1 negativo y negativo 3 en el Y. Y luego pasamos el punto B, que lo tenemos en el negativo 3, ¿sí? Pero 1 positivo ahora pasaría a ser 1 negativo.
Entonces, de igual forma, obtendríamos el punto C. El punto C se encuentra en el negativo 2 y pasaría al de positivo 5 en Y, pasaría a negativo 5 en Y. Entonces aquí, ahora yo puedo confirmar dicho triángulo uniendo los segmentos. Y ahora también yo puedo utilizar el programa de GeoGebra y hacer una comprobación de dicha isometría, ¿no? Entonces, para ver cómo se ha reflejado en el tercer cuadrante. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacerlo entonces de nuevo en el eje Y X, y cómo yo voy a aplicar ahora sí una isometría. Entonces, teniendo ya mi polígono, en este caso el polígono que se encuentra aquí en imagen, entonces, que es el triángulo, voy a agarrar y voy a establecer una recta. Pero la recta, ¿dónde? En, ¿cómo se llama? El eje X. Entonces, la recta, ya me presentó la recta, ahora en el eje X. Ahora que presenté la recta en el eje X, voy a buscar en las herramientas donde dice simetría axial. Y en simetría axial doy clic y lo primero que hago es clic al polígono, o sea, al triángulo. Después de hacer clic al polígono, que se va a sombrear y resaltar, doy clic a la recta del eje X. Entonces, al dar clic en la recta del eje X, inmediatamente se duplica y nuevamente toma las posiciones como B', A' y C'. Correcto. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo con este triángulo y ponerlo aquí en el eje Y, o sea, el eje Y, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entonces puedo agarrar y hacer lo mismo. Coloco mi recta en el eje y después de colocar mi recta en el eje Y, entonces, ya que lo tengo ahora, entonces voy a simetría axial, aquí la herramienta simetría axial, doy clic a mi triángulo, doy clic a la recta del eje y se va a duplicar en el primer cuadrante. Pero si yo quisiera aquí abajo, también puedo agarrar la que está en el tercer cuadrante, selecciono, doy clic al eje y se va a duplicar en el cuarto cuadrante. Muy bien, entonces ahora sí voy a dejar un trabajo para que usted pueda hacer un reflejo. Ahora voy a pedir que usted haga una reflexión o simetría axial de los siguientes polígonos de un hexágono que va a trasladar del eje Y al eje del eje Y, primer cuadrante, al segundo cuadrante. Entonces, lo primero que usted va a hacer, va a utilizar la herramienta de polígono, coloca polígono regular, coloca el punto A, según la imagen, en el, ¿cómo se llama? 2, 1, o sea, luego en la coordenada 4, y ahí va a colocar un hexágono. Entonces, 6 lados, ya tenemos el hexágono, necesitamos pasarlo al primer cuadrante. ¿Qué hago? Primero coloco una recta en el eje Y, porque ese es el eje de reflejo. Ahora que ya lo puse, entonces voy a ir ahora a la herramienta de simetría. Aquí en las herramientas busco simetría axial. Ahora doy clic al hexágono y después doy clic a
el eje Y a esa recta que he colocado y al darle clic se va a desplazar indudablemente aquí al eje Y. Entonces es importante colocar las coordenadas de dicho polígono.